Buenos días con todos. El día de hoy vamos a ver movimiento parabólico de caída libre. Vamos a continuar con nuestro curso de física y en este video solo vamos a topar lo que es las fórmulas y los ejercicios, es decir, una breve introducción al tema. Entonces empecemos. A ver, primero vamos con las características. El movimiento parabólico de caída libre es cuando una partícula forma una parábola al moverse, es decir, su movimiento va a ser ya sea de esta forma de aquí o también puede ser de esta forma. Entonces está formando una parábola. Primera cosa. Segundo, se le considera un movimiento compuesto. ¿Qué quiere decir eso? Este movimiento, el movimiento parabólico de caída libre, va a tener un movimiento en el eje X y un movimiento en el eje Y. Entonces, en el eje X se le considera un movimiento rectilíneo uniforme, es decir, en este eje, mientras que en el eje Y es un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Y si es un movimiento rectilíneo uniformemente variado, significa que existe una aceleración. ¿Y cuál aceleración es? Es la aceleración de la gravedad. En este caso es de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Nosotros vamos a trabajar con ese valor. Hay ciertos ejercicios o ciertos profesores que le toman a la gravedad con un valor de 10. No, nosotros vamos a trabajar con una gravedad de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Ahora vamos a analizar esta gráfica que es un movimiento parabólico. Nosotros podemos observar que aquí tenemos una velocidad inicial. Esta velocidad inicial está en esta dirección. Va a tener sus componentes en el eje X y sus componentes en el eje Y. Y va a estar formando un ángulo θ con respecto al eje. Este movimiento va a ser durante toda la trayectoria. Va a ser un movimiento de esta forma. Ahora, como decía que en el eje X es un movimiento rectilíneo uniforme, es decir, no va cambiando, si ustedes observan, en el eje X la línea sigue siendo la misma, el del mismo tamaño. Mientras que en el eje Y, ¿qué está sucediendo? Primero tiene este tamaño, después empieza a ser un poquito más pequeño, aquí va a ser 0, y después empieza a crecer, pero ahora para abajo. ¿Por qué para abajo? Porque la velocidad va a cambiar por culpa de la aceleración. Recuerden que si en el eje Y es un movimiento rectilíneo uniformemente variado, la velocidad va a aumentar o disminuir. Y en este caso va a ser las dos cosas. Va a disminuir cuando esté subiendo la partícula por culpa de la gravedad que le va a ir frenando. Y cuando va cayendo, en cambio, va a ir acelerando esa velocidad en el eje Y, también por culpa de la gravedad. Ahora, lo que nos vamos a centrar es en esta partecita de aquí. La velocidad tiene su componente en el eje X y su componente en el eje Y. Para encontrar los valores de cada uno podemos utilizar tres fórmulas. La primera es el teorema de Pitágoras, que dice que la velocidad inicial es igual a la raíz cuadrada de la velocidad en X al cuadrado más la velocidad en Y al cuadrado. Y también que la velocidad inicial en X es igual a la velocidad inicial por el coseno de θ y que la velocidad inicial en Y es igual a la velocidad inicial por el seno de θ, siempre y cuando θ se esté dibujando aquí con respecto al eje X. Entonces con esas tres fórmulas nosotros podemos calcular. Ya vamos a hacer un poco de ejercicios para practicar esto. Entonces tomemos ese punto y veamos. Pongamos nuestras fórmulas y vamos a hacer un primer ejercicio. Me dice que la velocidad inicial es 15 y que el ángulo es de 25 grados. Me pide que encuentre la velocidad inicial en X y la velocidad inicial en Y. Entonces lo único que debemos hacer es reemplazar en las fórmulas. La primera sería la velocidad inicial en X es igual a la velocidad inicial por el coseno del ángulo. Reemplazando sería velocidad inicial en X es igual a 15 por el coseno de 25. El coseno de 25 es 0,90, por lo tanto será 15 por 0,90, lo que me da un valor de 13,59. Ahora, para encontrar la velocidad en Y, lo que debemos hacer es utilizar la otra fórmula. La velocidad inicial en Y es igual a la velocidad inicial por el seno de θ. Entonces me quedaría la velocidad inicial en Y es igual a 15 por el seno de 25, lo que es 15 por 0,42. Y esto me da 0,63. Algo que yo les recomiendo que podrían hacer es coger los valores de la velocidad inicial en X y la velocidad inicial en Y reemplazarles aquí. Y si ustedes les reemplazan aquí, ¿qué creen que les debería dar? Dice la velocidad inicial. Si ustedes reemplazan, lo que debería darles es el valor de 15. Sería una buena forma de comprobar de que eso está correcto. Listo, vamos con un siguiente ejercicio. Me dice, dado que la velocidad inicial en X es 20 y el ángulo es 15, encontrar la velocidad inicial y la velocidad inicial en Y.
Entonces vamos a utilizar la misma fórmula. La velocidad inicial en x es igual a la velocidad inicial por el coseno de teta. Sería 20 es igual a la velocidad inicial por el coseno de 15. El coseno de 15 equivale a 0,96. Ese 0,96 que está multiplicando pasaría a dividir y sería 20 dividido para 0,96, lo que me va a dar 20,70. Ahora, para encontrar la velocidad en y, simplemente sería de utilizar la otra fórmula. La velocidad inicial en y va a ser igual a la velocidad inicial por el seno de teta. Sería velocidad inicial en y es igual a 20,70 por el seno de 15. Eso me va a dar 20,70 por 0,25, lo que equivale a 5,35. Y está correcto. Y la misma apreciación de antes. Si ustedes cogen este valor de aquí y este valor de acá y reemplazan otra vez en esta fórmula, ¿qué debería darles? Bueno, pues la velocidad inicial. Eso es todo. La componente en x y su componente en y me va a dar la velocidad inicial. Si nosotros dibujamos, nosotros tendríamos de esta forma. Tendríamos aquí el eje y tendríamos aquí la velocidad inicial, la cual va a estar formando un ángulo de 15 grados. El 15 grados estaría ubicado aquí. Ahora la velocidad inicial es 20,70, eso estaría por acá, 20,70. El 5,35 sería por aquí, 5,35 el eje Y, mientras que el 20 estaría por acá. El 20 sería esta parte de aquí, el eje X. Eso es todo. Ustedes comprueban, van a ver que les va a salir los mismos valores. Vamos con un siguiente ejercicio. Me dice que los datos es que veo x es igual a 18 y veo y es igual a 22. Encontrar la velocidad inicial y el ángulo teta. Entonces, con estos dos datos, ¿qué podríamos utilizar? Nosotros podríamos utilizar esta fórmula de aquí. Por lo tanto, ¿qué me quedaría? Veo la velocidad inicial es igual a la raíz cuadrada de 18 al cuadrado más 22 al cuadrado. Sería la raíz cuadrada de 324 más 484. Me quedaría la raíz cuadrada de 808, lo mismo que me da 28,42. Ahora, me está pidiendo el ángulo teta. ¿Qué podríamos hacer? Podríamos utilizar la segunda o incluso la tercera fórmula. En este caso nosotros vamos a utilizar la segunda. Y me quedaría que la velocidad inicial en x es igual a la velocidad inicial por el coseno de teta. Eso sería 18 es igual a 28,42 por coseno de teta. El 28,42 que está multiplicando pasaría al otro lado a dividir. Y el coseno al otro lado pasaría como arco coseno o coseno a la menos 1. Nosotros metemos eso en una calculadora y nos va a dar que teta ha sido igual a 50,70. Y con eso ya tenemos las dos preguntas que me pide el ejercicio. Dicho eso, después de este breve repaso, ahora sí, vamos con el movimiento parabólico. Primero vamos con las fórmulas. Tenemos en este caso 9 fórmulas, las cuales son una mezcla del movimiento rectilíneo uniforme y el movimiento rectilíneo uniformemente variado. La primera fórmula dice que la velocidad final en y es igual a la velocidad inicial en y más la gravedad por tiempo. Hay que quedar claro de que una cosa era la velocidad inicial, otra era la velocidad inicial en x y la otra era la velocidad inicial en y. Y lo mismo para la velocidad final. En este caso sería aquí la velocidad final en y es igual a la velocidad inicial en y más menos la gravedad por tiempo. Este más menos también ya les expliqué en otro video qué podríamos hacer con la gravedad. Eso es todo. Tenemos una fórmula para encontrar la altura a la cual se encuentra la partícula en determinado tiempo. Aquí tenemos otra fórmula también para calcular la altura. Tenemos otra fórmula para la velocidad final, pero en y tenemos la fórmula para calcular la altura máxima a la que llega esta partícula. Es decir, cuando hace un movimiento parabólico, va a haber un punto en donde va a llegar a lo más alto posible. A eso le vamos a llamar altura máxima. Y ahí tenemos su fórmula. Tenemos también una fórmula para el tiempo de vuelo. ¿Qué es el tiempo de vuelo? Todo el tiempo que le ha tomado a la partícula llegar desde este punto hasta este punto de acá. Eso es el tiempo de vuelo. Ahora, el tiempo de vuelo es subida y bajada. Es decir, este punto de aquí, este punto de la mitad va a ser la mitad del tiempo de vuelo. El mismo tiempo que la partícula se demora en subir va a ser el mismo tiempo que la partícula se demora en bajar. Tenemos también el alcance máximo, pero en este caso es en el eje X. ¿Cuánto ha alcanzado la partícula a moverse en el eje X? Tenemos también otra fórmula también para el alcance máximo. Y una fórmula nos dice que la tangente del ángulo es igual a 4 veces la altura máxima por el alcance máximo.
Ya vamos a aplicar también esa fórmula en uno de los ejercicios. Estas fórmulas tenemos que obligatoriamente aprendernos y dominarlas para que nosotros podamos resolver nuestros problemas. Entonces vamos con un ejercicio. Dice, una esfera es lanzada con un movimiento parabólico con una velocidad inicial de 120 metros sobre segundo y un ángulo de 35 grados. Calcular el tiempo de vuelo. Lo que primero debemos hacer es poner los datos. La velocidad inicial va a ser 120 metros sobre segundo y su ángulo me dice que es 35 grados. Por lo tanto, me pide el tiempo de vuelo. Tenemos una fórmula para el tiempo de vuelo. Si ustedes recuerdan, decía que el tiempo de vuelo es 2 veces la velocidad inicial por el seno del ángulo dividido para la gravedad. Y reemplazamos, sería 2 por 120 por el seno de 35 dividido para 9.8. Ahora, las unidades. Recuerden que en física y en matemática también siempre debemos tener cuidado con las unidades. La velocidad inicial está en metros por segundo, por lo tanto no hay ningún problema, está en el sistema internacional. Y el ángulo está en grados. Por lo tanto, podemos resolver el ejercicio, no hay nada que se pueda hacer. No debemos hacer nada. Entonces me quedaría 240 por 0,57 dividido para 9.8. Y eso me va a dar un valor de 13,95 segundos. Ya tenemos todo nuestro tiempo de vuelo. Es decir, tenemos el tiempo que la partícula se ha demorado en ir desde este punto, subir y después bajar. Todo eso será el 13,95. Si yo quiero solo el tiempo de subida, desde aquí hasta acá, o el de bajada, desde el punto máximo hasta acá, simplemente tendríamos que dividir para 2. Recuerden, el mismo tiempo que se demora en subir es el mismo tiempo que se demora en bajar. Siguiente ejercicio. Un cañón dispara una bala desde la terraza de un edificio de manera horizontal y experimenta movimiento parabólico. La misma tiene una velocidad inicial de 20 metros por segundo e impacta con el piso a los 4 segundos. Calcular la altura del edificio. Entonces vamos a dibujar. Me dice que tenemos un edificio, al cual le vamos a poner de esa forma, y un cañón que está disparando una bala. La bala va en esa dirección, en sentido horizontal, y va a hacer un movimiento parabólico. Va a salir con una velocidad inicial de 20 metros por segundo y se va a demorar 4 segundos en todo su trayecto. Es decir, 4 segundos en ir desde el punto de aquí hasta el punto de acá. Me está pidiendo la altura de ese edificio. Entonces, primera cosa que debe estar clara es sobre la velocidad inicial. La velocidad inicial nosotros la tenemos aquí. Esta velocidad inicial es totalmente horizontal. ¿Qué significa eso? Que si nosotros dibujamos esa velocidad inicial, nosotros dibujamos en un eje, esa velocidad inicial estará aquí, totalmente horizontal. ¿Qué significa eso? Que su componente en el eje Y es cero, no existe. Entonces B o Y va a ser igual a cero. Si B o Y es igual a 0, eso significa que esta velocidad inicial va a ser igual a solo B o X, nada más, la velocidad inicial en X. ¿Por qué eso? Porque no existe componente en el eje Y, solo existe componente en el eje X. Dicho eso, ya podríamos utilizar una fórmula. La fórmula sería que la altura es igual a la velocidad inicial en Y por el tiempo más un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado, acordándonos de esa consideración de que la velocidad inicial es igual a la velocidad inicial en X. Entonces, solo reemplazaríamos. Sería 0 por 4 más un medio de 9.8 por 4 al cuadrado. Toda la parte de la izquierda, 0 por 4 se me va a hacer 0. Aquí nosotros tenemos que simplificar este 2 con este 9.8 y me va a quedar simplemente 74,4 metros. Es decir, la altura de ese edificio ha sido 74,4 metros de altura. Segundo ejercicio. Una esfera se lanza horizontalmente desde un techo realizando un movimiento parabólico de caída libre e impactando en el punto A situado a 6 metros. Tomando en cuenta que fue lanzado desde una altura de 5 metros, calcular la velocidad con la que fue lanzada la esfera. Primer paso, debemos dibujar. Entonces también tenemos una esfera la cual es lanzada de forma horizontal y me está diciendo que tiene un alcance de 6 metros, que llega hasta el punto A que está a una distancia de 6 metros y que la altura a la que está siendo lanzado es de 5 metros. Me dice calcular la velocidad. Entonces, ¿qué datos tenemos? Tenemos h, que es 5, y tenemos el alcance, que en este caso sería 6, y me pide la velocidad inicial. Nosotros sabemos por fórmula
que h es igual a la velocidad inicial en y por t más 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Como se está lanzando esta partícula de manera horizontal, ya quedamos que VO y no existe. Por lo tanto, VOx va a ser igual a VO. La velocidad inicial va a ser igual a la velocidad inicial en x. Entonces, reemplazando, sería h, que vale 5, 0 por t, más 1/2 de 9.8 por el tiempo al cuadrado. La parte de aquí se va a hacer 0, esto se hace 0, por lo tanto me quedaría 5 es igual a 1/2 de 9.8 por t al cuadrado. Si nosotros seguimos despejando, el 2 que está dividiendo pasaría simplemente al otro lado a multiplicar. De ahí sale el 10. 10 es igual a 9.8t al cuadrado. El 9.8 que está multiplicando pasa a dividir y el exponente al otro lado pasa como raíz. Por lo tanto, t ha sido igual a 1,01. Ya he calculado yo el tiempo. Una vez que hemos calculado el tiempo, ya podríamos calcular la velocidad inicial. Vamos a acordarnos que en este movimiento, en el eje X es un movimiento rectilíneo uniforme. Y si es un movimiento rectilíneo uniforme, nosotros teníamos una sola fórmula para eso, que decía que la distancia es igual a la velocidad por el tiempo. En este caso le he puesto velocidad inicial en X. Recuerden que en este caso la velocidad inicial y la velocidad inicial en X es exactamente lo mismo, por lo tanto no hay ningún problema. Tenemos la distancia, que es 6, la velocidad inicial que no sabemos y el tiempo que es 1,1. Ese 1,1 que está multiplicando pasa a dividir y la velocidad inicial en x ha sido de 5,94. Y como ya demostramos antes, la velocidad inicial en x es igual a la velocidad inicial, por lo tanto la velocidad inicial también es 5,94 metros por segundo. Y con eso ya estaría resuelto nuestro ejercicio. Siguiente ejercicio. Determinar la altura máxima y el tiempo de vuelo de una esfera que es lanzada con una velocidad inicial de 40 metros y un ángulo de 30 grados. Entonces, a ver, dibujamos el eje y dice que es lanzado con una velocidad de 40 metros por segundo y formando un ángulo de 30 grados. Esta partícula va a describir un movimiento parabólico. Me está diciendo que debo calcular la altura máxima, que es h, y el tiempo de vuelo. Entonces, ¿qué podríamos hacer con los datos que tenemos? Tenemos una fórmula que dice que la altura máxima es igual a la velocidad inicial al cuadrado por el seno cuadrado de θ dividido para 2 veces la gravedad. Reemplazando, simplemente sería 40 al cuadrado por el seno al cuadrado de 30 dividido para 2 por 9.8. Eso me va a dar 1600 por 0,25 dividido para 19.6. Y eso es igual a 400 dividido para 19.6, que es 20,40. Por lo tanto, la altura máxima a la que ha llegado esta esfera es de 20,40 metros. Ahora vamos con el tiempo de vuelo. Para el tiempo de vuelo tengo otra fórmula, que dice que es 2 veces la velocidad inicial por el seno de θ dividido por la gravedad. Si nosotros reemplazamos, sería 2 por 40 por el seno de 30 dividido por 9.8. Eso me va a quedar a 80 por 0,50 dividido para 9.8. Multiplicando eso sería 40 dividido para 9.8, lo que me da 4,08 segundos. La partícula se demoró 4,08 segundos en salir del piso, es decir, en ir desde este punto de aquí hasta ir a este punto de acá. Todo eso es el tiempo de vuelo y todo eso se ha demorado 4,08 segundos. Lo que es importante en esta parte es que nosotros debemos sabernos las fórmulas de memoria. Caso contrario, no vamos a poder resolver los ejercicios. Les recomiendo que saquen las fórmulas aparte en una hojita y esa va a ser su ayuda para que empiecen a resolver los ejercicios. Y con la práctica van a ver que se van a aprender de memoria y va a ser mucho más fácil resolver estos ejercicios. Muchísimas gracias por su atención y ya voy a publicar un siguiente video en donde voy a hacer ejercicios que están un poquito más avanzados, en donde se aplican las mismas fórmulas y los mismos conceptos, pero requieren un poco más de análisis. Muchas gracias.